Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mexicológicas. Hoy estamos en nuestro segundo capítulo. Tenemos un capítulo especial porque ayer justamente fue el Día Internacional del Ciclismo y hoy queremos hablar sobre la bici como objeto, como fenómeno social, cultural, histórico. Y aquí tengo a mi compañero Ibrahim, que hoy día nos va a contar sobre el marco histórico. ¿Sobre qué, Ibrahim, nos vas a contar No, sobre la bueno, ¿qué bicicleta? tal, Cuervo? ¿Qué tal, amigos allá que nos están observando? Y sí, como mencionas, pues la bicicleta tiene muchísimas aristas, y en un sentido histórico, efectivamente, en un sentido social, en un sentido como objeto, culturalmente también tiene varias cuestiones que son bastante interesantes y que el día de hoy vamos a tratar como ir desmenuzando pues todos esos fenómenos que implica su uso, su apropiación, las disputas políticas, urbanas que implica su uso y todo lo que podemos ir platicando el día de hoy, ¿no? Claro que sí, también como es un análisis antropológico, una observación antropológica, hay que recordar, hay que hacer conocer que desde la antropología a veces podemos llegar a manifestar cosas que de ordinario pasan como simples, como solamente rodar una bicicleta o coser un huevo. Nosotros en antropología podemos llegar a ver las cosas radicalmente diferentes, ¿no es así? Sí, claro que sí, Cuervo. Y justamente en ese sentido, pues estuvimos, digamos, revisando algunas cuestiones históricas y desde por ejemplo, desde el sentido sociológico, pienso mucho en un autor como George Simmel, eh, principios del siglo XX, finales del XIX, un autor prolífico que tiene justamente un texto que habla sobre la ciudad y sobre su vida mental. Entonces, toda esta cuestión de la bicicleta me hizo recordar a este autor porque justamente hay varias reflexiones en torno al uso de la bicicleta, cómo genera pues nuevas perspectivas sobre la vida mental y sobre todo sobre el paisaje de las ciudades, ¿no? Por un lado eso, en un sentido Mm. histórico, este autor ya en el siglo XIX, final del siglo XIX, empieza a observar la sobresaturación de las ciudades, la sobresaturación de la vida mental. Claro. Un poco en ese sentido, retomando esto de la bicicleta, creo que nos puede hacer pensar por qué hay un predominio de los automóviles, por ejemplo, eh, frente a la bicicleta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la ciudad que empezó a generar infraestructura para el automóvil, pero no para las bicicletas, cuando es un invento moderno en el sentido estricto pues, de la revolución industrial Uh -huh. y que tiene muchísimas aristas, no nada más en el sentido de la materialidad, sino sobre todo lo social, Uh ¿no? -huh. Y por ejemplo, esto que mencionas de que ayer fue el día, Uh -huh. también tiene que ver con una cuestión que pareciera que es un medio de transporte personal, individual, pero también genera colectividades. No sé, Claro. tú hace poco fuiste a realizar algunas entrevistas sobre ello, ¿no? No sé si nos puedes platicar un poco también sobre eso aquí en la ciudad de Jalapa, porque cabe decir que estamos en la ciudad de Jalapa, Uh -huh. porque eso también tiene que ver mucho, ¿no? Una gran urbe frente a urbes que son más pequeñas o en el pueblo, el uso depende de ese contexto. Pero ¿qué nos puedes decir de estas entrevistas que has hecho? Claro, y quiero remarcar algo que acabas de decir, ¿no? Es importante situar contextualmente, no solamente por decir que Claro, nosotros estamos en Jalapa, ¿no? Sino también por demarcar con ello una diferencia cultural del uso de la bicicleta probablemente, porque tal vez no en todas las ciudades de Veracruz se practique de igual manera. ¿Por qué? Porque en estas entrevistas justamente que fui a hacer he descubierto bastantes cosas interesantes que ni me hubiera imaginado, he tenido que cambiar el cuestionario, ¿no? Me han claro. aparecido elementos que no tenían ni la más remota idea de que pudieran ocurrir. Me enfoqué mucho sobre la parte, digamos, sentimental en relación a la bicicleta y de la complicidad que se pueden llegar a generar en grupos. Porque efectivamente hay gente que lo practica en solitario, pero esa misma gente que lo practica en solitario también tiene algunos cuantos amigos que son grupos que no necesariamente son oficiales, que no necesariamente tienen un nombre, pero se complacen con el uso de la bicicleta como medio de transporte o como uso recreativo, ¿no? Que fue una de las cosas que fui descubriendo ahí en las entrevistas.
Claro, ¿no? E históricamente también esto ha estado presente, ¿no? Y pienso mucho en el sentido del ciclista desde una forma de la deportividad, por ejemplo. Aquí en México hemos tenido, o bueno, en el 2004, por ejemplo, incluso hubo una medallista olímpica que fue Mm, Belén Guerrero. ujú, Y por ahí también en internet hay un documental sobre su vida mm, y justamente todo esto me ha hecho pensar como los diversos sentidos que tiene la bicicleta, como deporte por un lado, ujú, cómo esto genera un sentimiento colectivo también, en el caso de esta medallista, de un sentimiento nacionalista por un lado, pero por otro también depende del contexto, ¿no? A lo mejor para una persona que va y lo utiliza diariamente para ir a su trabajo, regresar a su casa, transportarse como tal, claro, esto tiene muchas implicaciones, ¿no? Porque como bien sabemos, la gran mayoría de las ciudades ujú, pues están diseñadas para el auto, ¿no? ujú, Y la infraestructura también es una cuestión importante, la infraestructura de las ciudades, la ujú, infraestructura de estos lugares que son espacios públicos que también conllevan una serie de disputas en muchas ocasiones, por el espacio público y también por la cuestión de cómo las ciudades cada vez son más intransitables. Es decir, son ujú, muchísimos fenómenos que atraviesan un objeto como tal, ujú, ¿no? ujú, Como puede ser la bicicleta. ujú, ujú. Sí, que no es sencillamente pedalear sobre una bicicleta, sino que hay un montón de cuestiones acá. Quiero empezar a destacar algunas, ¿no? A comenzarlas a clasificar tal vez, ¿no, Ibrahim? Como por ejemplo el uso individual de la bicicleta, el uso colectivo de la bicicleta. Esos son dos pares. Otros dos pares. El uso de la bicicleta como medio de transporte, el uso de la bicicleta como medio de recreación. Por ejemplo, esos son otros dos pares. Otros dos pares también que descubrí yendo a hacer entrevistas es que no todas las personas pertenecen a un grupo de manera fija. Hay algunos que sí. Hay algunos que están predominantemente en un grupo y no se comparten con otros, no por ninguna situación de disputa, simple y sencillamente, porque ello es donde se han cohesionado. Pero también existen otro tipo de personas que migran entre grupos, de los diferentes grupos que hay aquí en Jalapa, por ejemplo. Claro, y también hay otra cuestión que a mí se me hace muy interesante en relación a lo que mencionas. El hecho de que el uso de la bicicleta es muchas veces, pues de alguna manera despreciado por los propios automovilistas, ¿no? Me parece que hay como una disputa por, justamente lo repito de nuevo, por el espacio, ¿no? Uh En -huh. muchos lugares hay muchos, inclusive aquí en Jalapa hace algunos años hubo una polémica en torno a la bicicleta y a la ciclovía que se realizó en una parte de la ciudad, Uh -huh. porque la gran mayoría de las personas decía que era una cuestión justamente ociosa Uh -huh. y que realmente no generaba nada más que pues un desperdicio de la vía pública, ¿no? Entonces esto me hace pensar y regreso a esta cuestión de cómo esta vida mental no solamente va formando, digamos, las prácticas económicas, las prácticas pues sociales o políticas, sino también va formando las prácticas de movilidad y que detrás de ello hay no solamente una dinámica de me muevo y ya, sino una política, digamos, pública de movilidad, que también en las ciudades actualmente es una cuestión pues bastante difícil, ¿no? Por lo menos en la ciudad de Jalapa es una cuestión, la movilidad es muy compleja, Uh ¿no? -huh. Claro, influyen muchísimos factores. Entonces, ubicar todas estas reflexiones me parece importante para justamente pensar o en todo caso repensar la ciudad como un espacio no solamente de movilidad per se, como lo es el automóvil, sino como también esta movilidad de la corporalidad, porque creo que algo bien interesante en la bicicleta es la utilización del cuerpo, Uh -huh. ¿no? Cuando uno utiliza la bicicleta está utilizando su corporalidad para moverse. Y hay varios autores, por ejemplo, Marc Rouget tiene un libro que justamente se llama El Elogio a la bicicleta, y en él reflexiona en torno
a las posibilidades, pues, corporales que te brinda, ¿no? Los beneficios corporales que te brinda, la interiorización de la vida cuando vas rodando. En este caso también eso es muy interesante porque también nos va generando una noción no solamente de un ciudadano, sino de una especie de pedagogía emocional distinta a la que podría ser la de un automovilista, ¿no? Y que por lo tanto eso también va generando cuestiones divergentes como puede ser el paisaje o como puede ser una cuestión también de su propia salud en el sentido más sencillo, ¿no? Los beneficios de andar en bicicleta frente a los de estar todo el tiempo en un auto, pues son seguramente muy, muy palpables. Seguramente las entrevistas que tú realizaste, habrá alguien que te dijo algo similar, no sé, a lo mejor, no sé, si nos puedes platicar algo sobre eso. Sí, y se me hace interesante y paradójico, ¿no? Que hayas mencionado esta cuestión sobre lo ocioso que puede llegar a pensarse desde una cierta perspectiva sobre el uso de la bicicleta cuando entre las entrevistas he escuchado gente que deserta de los grupos porque dicen, prefiero vender mi bicicleta y tratar de ahorrar para comprarme una motocicleta porque implica demasiado esfuerzo el que yo me desplace a través de la bicicleta, ¿no? Y también otra cosa es sobre la pluralidad de fenómenos con los que se pueden llegar a topar los ciclistas, ¿no? Porque algunos me decían, por ejemplo, una de las preguntas tenía que ver con cómo habían sido tratados en la calle a la hora de estarse desplazando aquí en Jalapa, ¿no? Y algunos mencionaban que habían tenido más conflicto, por ejemplo, con automovilistas que se les pegan demasiado, no les permiten el paso, cuestiones de alguna manera groseras, ¿no? Con el ciclista, que obviamente no tiene el mismo armatoste el ciclista que alguien de un automóvil. Y el del automóvil, por supuesto, que está aprovechando la intimidación de su automóvil para poder orillar a esta persona, ¿no? Pero no solamente el automovilista. Estoy hablando ahorita del caso de las anécdotas malas, ¿sí? Porque también hay anécdotas buenas, no todos los automovilistas, pero esto sucede. Ahora, también existen los peatones que se meten en la ciclovía y que no respetan o no lo conocen tampoco, lo ignoran por completo. Entonces aquí las preguntas comienzan a surgir, ¿no? Que es, ¿hay una ignorancia sobre el uso de la bicicleta acá en Jalapa? ¿La ciclovía no es apta o es la cultura de la gente la que no es apta para ello, ¿no? Con los vehículos pasa lo mismo, ¿no? Entonces muchas veces no nos respetan. Cuando va el ciclista en la carretera o igual en la ciclovía, se ponen los vehículos sobre la ciclovía estacionados y no podemos nosotros pasar. Entonces muchas veces nos avientan el vehículo. También eso no está muy chido, porque yo creo que conforme van pasando el tiempo y vas agarrando un poquito de experiencia, no te intimida tanto. Pero cuando eres primerizo, o sea, si se te acerca un autobús, un auto, o sea, sí puedes tener una reacción como de miedo en este caso, te asustas y puedes caer, puede provocar un accidente, o sea, nos podemos caer. Claro, yo creo que en ese sentido se conecta mucho con la noción de justamente cómo se va desarrollando las urbes, ¿no? Uh-huh. Porque al final de cuentas, una cuestión interesante en las ciudades es que los desplazamientos conllevan tiempo, y entonces el tiempo conlleva ahorro o no de recursos, y al mismo tiempo eso conlleva productividad, conlleva una serie de fenómenos que a final de cuentas también pues repercuten en los usuarios, ¿no? Uh-huh. Repercuten en primer lugar en cómo estamos percibiendo el espacio, como tú bien lo dices. Las disputas con los automovilistas es algo muy, muy habitual, pero ¿en qué momento se tomaron las decisiones de que de alguna manera esa fuera la lógica? Definitivamente sí. Para andar en bici en la ciudad no necesitamos mejor infraestructura, necesitamos educación vial, precisamente por lo que acabas de decir, porque la ciudad se supone que está hecho para todos. Lo que hay que hacer aquí es compartirla. La ciclovía, desde algunos puntos de vista, es una excepción, es una estructura específica para las bicis, pero si tuviéramos una mejor cultura vial, no necesitaríamos ciclovías, porque estaríamos compartiendo los mismos espacios porque ambos somos vehículos. La economía, ¿no? Que va generando
también condiciones para que la lógica sea el automóvil, ¿no? Ujú. Sin embargo, también me hace pensar en muchas cuestiones como en la cultura popular, ¿no? La cultura popular hay muchos pues, elementos. Ujú. Pienso en el señor que afila los cuchillos, pues va en una bicicleta, por ejemplo, ¿no? Ujú. Pienso en el panadero, incluso hay me parece que Tintán tiene una película, no estoy muy seguro si es Tintán, pero espero que sí sea Tintán, Ujú. en donde llega en bicicleta a ofrecer el pan, ¿no? Ujú. Y entonces, reitero, también nos va en un sentido un poco de la tradición o de lo histórico, como por decirlo así, darnos cuenta que también se van generando como una especie de personajes en la ciudad que detrás de ellos vienen dinámicas y esas dinámicas pues con la explosión de las ciudades van como desapareciendo, ¿no? Ujú. Y eso tiene muchísimas implicaciones, no nada más en un sentido cultural, sino también económico. Ujú. Y en ese sentido, pues la bicicleta tiene una relevancia y también hay otra cuestión que platicábamos un poco hace un rato, el hecho de que hay países en donde la bicicleta está como en el centro de su movilidad, ¿no? Por ejemplo, en Europa, uno puede pensar ciudades como Ámsterdam o incluso París, que están muy ligadas a la idea de la bicicleta, ¿no? Como forma de movilidad, como forma de transporte. Pero también hay un desarrollo de políticas en torno a ello, es decir, hay un desarrollo de la ciudad planeada que busque este tipo de dinámicas. En Latinoamérica, en México, lamentablemente, yo creo que más bien esto que respondiendo a tu pregunta tiene que ver más con la cultura vial y con la cultura de las políticas públicas que van desarrollando los países, ¿no? Y los gobiernos. Y que luego entonces me parece que es como la punta del iceberg de otro tipo de cuestiones, ¿no? Si tú tienes ciudadanos que se muevan en bicicleta, Ujú. puede pasar que estos ciudadanos pues tengan una mejor salud, ¿no? Y otro tipo de dinámicas, ¿no? Entonces, creo que todo esto abona a lo mismo, ¿no? Ujú. Entender la cultura de la bicicleta es entender un periodo también del siglo XX. Ujú. Y aquí la pregunta sería, ¿cómo traemos al siglo XXI Ujú. esta dinámica de la bicicleta? ¿Cómo lo recuperamos? Ujú. Pues empezando a ahondar sobre eso que dices, pienso en París, ¿no? Que es lo que tengo conocimiento. Está la ciudad construida, hay semáforos específicos para la bicicleta, hay una ciclovía bien trazada en toda su arquitectura de París, que es un caracol, ¿no? Es bastante enredada la arquitectura de París. No podríamos decir que muy diferente de la de Jalapa, un poquito de otra manera, pero... Topográficamente, bueno, no Ujú. sé cómo sea topográficamente, pero bueno, es que también eso influye, ¿no? Ujú. Lo topográfico, digamos. Ujú. Sí, claro. Sí, sí, sí. También tiene sus calles elevadas, ¿no? París. También tiene sus calles estrechas, París. La movilidad a veces entre las bicicletas es mínima. Hay que ponerse uno por uno, algunas veces pueden estar de a dos, ¿no? Y lo que quería traer como pregunta ahora que mencionas la diferencia entre Latinoamérica y Europa es, y retomándolo, si tiene que ver con la cultura vial que hay por acá, ¿no? Es lo mismo en una sociedad en la que ha nacido la bicicleta que en una sociedad en la que no ha nacido la bicicleta, porque evidentemente la bicicleta no la construyeron acá la gente que catalogamos normalmente como prehispánicas, para decirlo ahorita rápido, ¿no? Antes de la conquista española no había un azteca que trajera una bicicleta, por ejemplo. Entonces, digamos, en este lado del mundo, por lo menos, no emergió, ¿no? Claro. Se trajo. Entonces, pregunta que no se me había ocurrido para nada, sino ahora que estamos conversándolo, ¿no? ¿Tendrá que ver eso? ¿Es una diferencia fundamental con la cultura? Y es que también, en relación a esto que comentas, sin duda hay como una especie de mitología en Europa
como lo mencionaba, en ciertas ciudades hay como una especie de mitología, también reafirmada por eventos, ¿no? Pienso en el Tour de France o el Giro de Italia, ¿no? Que son eventos masivos en donde hay una difusión y hay una relevancia a este tipo de dinámicas deportivas, ¿no? Desde el deporte, como desde la cultura del deporte, el deporte como una pedagogía que después irradia a la sociedad. Ujú. Y tiene todo el sentido lo que dices, porque a final de cuentas, en México, si por ejemplo regresamos al caso de Belén Guerrero, Ujú. fue un caso excepcional en donde el apoyo, ella inclusive en el documental habla sobre el apoyo que nunca recibió realmente Ujú. para ser medallista. Después cuando fue, Ujú. obviamente recibió todo el apoyo y esas cuestiones, pero como tal, inclusive su triunfo no generó una cultura o una especie de mitología que, como tú bien mencionas, probablemente en Europa sí esté, ¿no? Ujú. Entonces, yo me inclinaría más al problema de la movilidad como un problema cultural, que Ujú. tiene muchísimas aristas y que sí se potencia en ciertos lugares Ujú. y en otros no. Eso sería la pregunta, ¿por qué? ¿No? Ujú. ¿Cuáles son todos los factores que en ello implican? Y entonces, también ahorita me puse a pensar en esta película italiana que se llama El ladrón de bicicletas, Ujú. en el cual justamente, bueno, en el género como del, del neorrealismo italiano, de un momento determinado de la posguerra, retrata a justamente un ladrón de bicicletas que busca como generar una especie de dinámica, pero que dinámica a partir del uso de la bicicleta, en donde lo tiene aquí a la mano, ¿no? Lo tiene ahí, y entonces eso genera algo muy específico. Pero es un contexto también histórico muy específico, es decir, estamos hablando de la posguerra, estamos hablando de una sociedad que tiene que reconstruirse y en esa forma de reconstruirse, pues obviamente la bicicleta fue un bastión importante porque era algo fácil de conseguir y era algo que pues de alguna manera era accesible, ¿no? Que realmente actualmente también lo es, pero sería como cuestión de preguntarnos más en torno a por qué el triunfo de otros medios de transporte. Reitero, ¿es lo político? ¿Es lo cultural? ¿Es la infraestructura? ¿O es esta mitología que hay alrededor de ciertos objetos o dinámicas? Porque también me parece que eso es importante, ¿no? Está muy interesante esa pregunta que con la que acabas de cerrar, Ibrahim. ¿Cuáles habrán sido los procesos históricos que favorecieron para nuestro tiempo el uso más de un cierto tipo de transporte que de otro en las urbes, en la sociedad, en las ciudades, perdón, ¿no? La gente desde afuera, no ciclistas, podemos llegar a ver a veces como que tomar la bicicleta implica un esfuerzo enorme y como que es algo muy tedioso y difícil. Sin embargo, estas personas que yo he entrevistado, he visto como ello es un placer. Tengo que, te decía que desarrolla más mis sentidos también porque voy más alerta también de tanto de los vehículos donde circulo como de las personas, ¿no? Cuando cruzan, etcétera. Claro. Entonces, de repente voy, ya cuando voy, digamos, todo eso me produce también a veces adrenalina. Y no hay trabajo, no hay trabajo ahí, no hay dificultad. Esfuerzo. No hay esfuerzo, exactamente, muchas gracias. Entonces, Sí. ¿qué piensas de esto, por ejemplo? Pues yo siento que es también, como reiterando lo anterior, ¿no? Hay como una sociabilización de ciertos medios de transporte, pero también una imposición muchas veces, ¿no? O sea, el carro es una imposición prácticamente desde cómo se construyen las ciudades. El carro es, los planes de urbanización son los que delimitan prácticamente que se use el auto, ¿no? Y entonces también esto genera como una especie de estilo de vida también, porque justamente en ese sentido, pues los ciclistas tienen un estilo de vida muy específico, que también, por lo menos desde un sentido antropológico, para mí me resulta interesante, porque casi siempre vemos la normatividad, ¿no? La norma, ¿no? Pero lo que se sale de la norma, pues genera otro tipo de dinámicas y genera otro tipo de prácticas corporales, pero también prácticas de representaciones, inclusive estéticas, ¿no?
Eh, pero reitero, el hecho de la difusión, de cómo se ha comunicado la bicicleta como un medio de transporte, como un medio deportivo, y estas políticas sociales, y estas políticas no nada más sociales, sino también de comunicación. Yo, por ejemplo, recuerdo de niño levantarme un sábado en la mañana, un domingo en la mañana, y a lo mejor prender la tele y ver en ESPN el Tour de Francia, y bueno, se me hacía como algo muy lejano, pero a la vez muy fascinante, ¿no? Muy lejano en el sentido de que esa realidad pues no me interpelaba como tal, pero interesante en el sentido de, por ejemplo, recuerdo que en los recorridos hay gente aplaudiendo, gente alentando a estos deportistas, que también son como una especie de héroes modernos, contemporáneos, porque el esfuerzo, aquí es interesante, en el sentido de un deportista, el esfuerzo es pues bastante fuerte, ¿no? En el sentido de la vida cotidiana a lo mejor no tiene que tener como esta cuestión de ese esfuerzo. Um, es también por lo práctico, pero también como tú lo dices, como algo de placer. Y me hace pensar en un sentido reflexivo de que también me hizo recordar a este deportista Armstrong, me parece que fue 7 veces campeón del Tour de Francia, pero al final también curiosa y paradójicamente terminó con una cuestión de doping, ¿no? Entonces, todo esto me hace pensar en relación, obviamente es la bicicleta, pero ¿qué nos lleva a este exceso, digamos, de modernidad, por decirlo así, que se ve muy, de alguna manera, implicado en las ciudades, ¿no? Y que también se refleja en el deporte? O sea, es como, por un lado, como algo paradójico desde mi punto de vista, ¿no? Resulta paradójico y resulta algo que debería de pensarse, reflexionarse más y sobre todo de estudiarse también, porque me parece que es importante eso, ¿no? Súper interesante lo que acabas de decir, Ibrahim, porque es verdad. ¿Cómo podemos comenzar a abordar este tema de manera más compleja? Y no más compleja porque nosotros quisiéramos complicarlo, sino porque evidentemente esta situación de la bicicleta es una cuestión sumamente compleja por sí misma, que está atravesada por situaciones políticas, económicas, y aparte de que es una cuestión viva, porque lo que yo he podido sentir con toda esta gente que he estado entrevistando es justamente eso, la vitalidad del movimiento, el poderse desplazar de un lugar a otro, el sentirse vivo dentro de la ciudad, porque ahora que mencionas todas estas cuestiones de las imposiciones económicas, por ejemplo, como el hecho de querer tener un automóvil como un signo de posicionamiento de clase social, ¿no? Como también de avance en la modernidad supuesta, ¿no? Como se piensa en la vida cotidiana, ¿no? De estar en lo último de lo último, más actualizado, ¿no? De poder ser más veloz, pero en las entrevistas lo que he escuchado es este decir sobre la libertad al momento de montarse en la bicicleta. Y la libertad nunca ha sido el estar suelto del todo, sino siempre es liberación de algo. Y la gente cuando monta en la bicicleta me parece que logra liberarse de algunas situaciones. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Sí, yo creo que justamente lo mencionas bien, y también el transporte y la movilidad en general, pues, estamos hablando específicamente hoy de la bicicleta, pero la movilidad en general en las ciudades implica marcadores de clase, ¿no? Y de acceso a ciertos recursos, de acceso a ciertos, no nada más cuestiones que tienen que ver con el poder adquisitivo, sino también con el tiempo. Es decir, los recorridos implican tiempo, una economía del tiempo, una economía del ocio, que es un tema que también me parece atraviesa todo esto, porque como lo mencionaba hace un rato, hay muchas críticas porque lo consideran ocioso, pero entonces, ¿cuál es la noción del ocio de estas personas que lo critican? O sea, hay muchísimos fenómenos que, digamos, la bicicleta es como un nódulo que nos ayuda a tratar de pensar, porque a final de cuentas este canal no se trata de tener respuestas resueltas, ¿no? Sino más bien tener
pues un punto de partida para complejizar un poco más las cosas desde la perspectiva antropológica. Es emocionante, la verdad es emocionante. Desde un día antes preparas tus cosas, qué me voy a poner, quiénes van a ir, ¿no? Porque el compañerismo también es bien importante, quién me va a echar porras, con quién me siento más a gusto. Es muy satisfactorio. Sí, creo que eso es lo que nos motiva, ¿no? La emoción de ir a un lugar que no conoces o lograr una ruta, convivir con tus amigos, cómo se va a desarrollar el viaje, bueno, la rodada, todo eso, o sea, literalmente, o qué vas a comer allá, qué vas a conocer, los paisajes, las fotos, o sea, todo lo que esperas que no sabes que puede pasar. Sí. Una caída bastante pues fuerte para mí, tengo 5 puntos en la rodilla derecha, ¿no? Entonces también creo que es cuando empiezas el ciclismo, pues tú como que a los meses dices, ay, ya soy ciclista, súper buena, ¿no? Se me ocurre meterme a una carrera cuando en realidad yo no tenía ni un año de haber empezado el ciclismo, entonces yo ya me sentía toda una super ciclista, ¿no? Bueno, lo que yo quiero recalcar es que independientemente de todo, pues que sí intentemos hacer lo que queremos, no nos quedemos con las ganas, pero que aunque haya riesgos, porque yo me lastimé la rodilla, volví. O sea, yo al mes estaba rodando otra vez y que nada nos quite como que ese gusto y también de seguir avanzando, ¿no? Porque toca decir, paso por derecha, por ejemplo, paso por izquierda, que es lo que haces cuando vas rodando, ¿no? Para pedir que vas a rebasar. O coche por izquierda para avisar si voy atrás, para avisarles que viene un vehículo, ¿no? Entonces hay códigos también. O levantar la mano así con el puño para detenernos, hacer señales de, por ejemplo, esto, ¿no? Así si vas hacia la izquierda y haces así que ahí, tengan cuidado porque hay un bache o hay una piedra, no sé. Ya. Entonces adquirimos esos códigos, ajá, y si se aplican, independientemente de que estamos en un grupo conformado, al rodar por fuera. ¿Cómo terminamos acá? Pues yo creo que fue la inercia de la ciudad y estas anécdotas tan interesantes que nos contaron pues, los entrevistados. Claro. Y me pareció muy interesante, hay varias cosas que pueden rescatarse, no sé, ¿qué es lo que te llamó la atención a ti sobre lo que nos contaron en estas entrevistas? Muchas palabras muy emotivas, que me resultaron hasta poéticas incluso, ¿no? Sobre este elogio de la movilidad que iba insistiendo, ¿no? Y por alguna cuestión que tal vez sea el estructuralismo que se me escapa o algo así, me puse a hacer una serie de pares, de conclusiones de palabras clave también, ¿no? Como esto de la recreación y transporte, del uso de la bicicleta, la relación con los peatones y los autos, ¿no? O también esto de la reflexión introspectiva que tienen cuando van solos o de esa complicidad que se genera cuando están en colectivo. Creo que en ese sentido es muy interesante todo esto porque, como ya lo habíamos platicado, digamos, en lo anterior que platicamos en el estudio, la cuestión de la libertad, por ejemplo, aparece es una cuestión que aparece, ¿no? Recurrente, ¿no? Recurrentemente, y no nada más esa libertad de ir en la bicicleta de forma individual, sino lo que se siente como esta dinámica colectiva también, ¿no? Claro. O sea, la libertad expresada de forma colectiva, cuando vas rodando, cuando vas sintiendo el aire en tu cara, cuando también generas un cierto riesgo, porque al final de cuentas, en lo que nos comentaban los compañeros, también hay un riesgo de la ciudad, ¿no? Claro, un reporte de riesgo, o sea, el sentido del riesgo como algo deportivo, pero que también algo que se vuelve como cotidiano, justamente por esta falta de cultura vial, claro, que está pues presente en las ciudades, como Jalapa, y que también sería interesante en algún momento pues revirar a estas otras formas de movilidad, porque se mencionan, ¿no? Claro. Es decir, la cultura vial extendida hacia los parámetros también de los motociclistas. ¿Qué será lo que piensan los motociclistas sobre los ciclistas? Claro, y los peatones, y los autobús. Exactamente, y los peatones también, ¿no? Claro que sí. Sí, sería muy interesante después continuar esto, comenzando a hacer una exploración en esta segunda parte que vamos a hacer después sobre ciclismo, también explorar esos otros ángulos, no solamente quedarnos con el sencillo comentario de que no existe la cultura vial en Jalapa suficiente todavía, que se respete al ciclista y demás, sino tratar de entender por qué razones.
y sobre todo los factores que conducen a una vida mental de tal o cual manera. Es decir, ¿qué genera en la vida mental de las ciudades que no haya este entendimiento? Claro. Que no haya este entendimiento en lo que todos tenemos la necesidad, que es la movilidad. Entonces, muy buenas preguntas para Claro. continuar. Entonces, pues no sé, si quieres agregar alguna cuestión más. Quería decir una lista de palabras que me parecieron también bastante emotivas de estas entrevistas, ¿no? Como caídas, heridas, cicatrices, equipo, desafío, emoción, compañerismo, libertad, exploración, convivir, lograr desafíos y no rendirse a pesar de las heridas, ¿no? Ok, bueno, pues hasta aquí queda nuestro documento de esta quincena, de esta semana. Vamos a tratar de continuar con la dinámica de estos videos, y si les gustó, pues den un like, Sí. Suscríbanse compartan al canal. y sobre todo dejen sus comentarios si les gustó, que también nos ayudan mucho para mejorar lo que queremos presentarles, y sobre todo si algún tema desde esta perspectiva les interesa que se aborde, también lo dejen en los comentarios. Muchas gracias.